Uno de los hilos conductores de la historia política moderna ha sido la construcción de ciudadanía. A diferencia de los súbditos en una monarquía, el ciudadano democrático y liberal es corresponsable del desarrollo político de su país. Es, en pocas palabras, un participante fundamental de los asuntos públicos. Hoy que vivimos tiempos de cambio en nuestro país, me reúno a conversar con Ulrich Richter, autor del libro El Ciudadano Digital. Con él quiero explorar cuáles son los caminos frente a nosotros para ejercer las virtudes ciudadanas que son necesarias para vivir en este nuevo México. Ulrich, tengo aquí en mis manos una parte de tu obra que has explorado distintos asuntos y que te han llevado pues a los problemas, algunos urgentes por resolver, algunos emergentes, problemas que no habían sido tratados históricamente porque pues tienen que ver con la difusión en redes y todos estos mecanismos que no nos han acompañado desde siempre. Por ejemplo, este de las fake news. Para empezar, ¿cómo podríamos traducir fake news? Falsas noticias, ¿no? Pero es más conocido por el término... Ya se hizo genérico, ¿no? Ya se hizo genérico el término en inglés y entonces ya cualquier persona dice, esta noticia es una fake news, ¿no? Ya lo catalogamos con esa precisión de ese término. Claro, y al mismo tiempo anotas en el subtítulo que es posverdad. Nos sitúa entre algo que es una narrativa que pasa por cierta, pero que está más cercana a la mentira, ¿no? Y que como esta era digital ha traído últimamente estos aires de muchas fake news, porque tenemos libre acceso a ellas, pues es esta era de la posverdad. Ajá. Ya no sabemos qué es realidad o qué es mentira, ¿no? Ya. Bueno, porque se dice que en política lo que empieza como una narrativa con el interés que sea, se transforma en una verdad, así es, porque es asimilada como tal. Así es, y como tú bien apuntas, un caldo de cultivo de las fake news o de las noticias falsas es la arena política, la arena electoral, donde los contrincantes pues, se inventan una fake news al otro contrincante para efectivamente que ahora sí el electorado pues tenga una impresión a la mejor o errónea derivado de una fake news, ¿no? Y eso se ha usado de ello, por supuesto, pero ¿se habrá abusado también? Hay distintos rubros, ¿no? En el rubro de la política, del tema electoral, yo creo que sí se ha abusado mucho, ¿no? Son ataques de unos contra otros y los ataques primordialmente son basados con las fake news, desgraciadamente. En uno de sus mejores ensayos, Michel de Montaigne afirmó que la mentira es en realidad mucho más antisocial que el propio silencio. Esto se debe a que los vínculos humanos están fincados en la palabra, que por extensión se traduce en confianza mutua. De hecho, la importancia del diálogo para la democracia no podría exagerarse, por lo que el daño que provocan las famosas fake news, las noticias falsas o verdades a medias, merece que estemos alerta. Pero las redes sociales, el impacto es de inmediato y fulminante. ¿No? Fulminante, como tú dices, en el segundo. Ese capítulo del libro, yo empiezo con una frase que se ha vuelto muy, muy famosa, que la dijo Andrés Manuel López Obrador el día que ganó las elecciones. Benditas las redes sociales. Entonces sí, efectivamente fue un candidato en donde tuvo muchos seguidores en las redes sociales. Entonces es este fenómeno de las redes sociales que están en la política inmersas y que hoy el ciudadano digital está interactuando, ¿no? Porque todos los jóvenes, grandes, chicos, traen un aparato hoy inteligente, ¿no? Claro, y la trayectoria es de ida y de regreso, porque en la casa de campaña de López Obrador se dijo benditas redes sociales, pero quizá en la de los perdedores dijeron malditas redes sociales. Hemos visto, por ejemplo, cómo Obama tuvo mucho auge en las redes sociales y el jefe hoy de campaña para la reelección de Trump era el que manejaba sus redes sociales. Imagínate, ahora aquellos que han manejado las redes sociales han tenido un auge en los temas políticos, ¿no? Hace tiempo, nada menos que Humberto Eco, dijo que la desventaja de las redes sociales era como amplificar la voz del borracho impertinente en la taberna. Porque bueno, dicho en la taberna, con tragos, entre los parroquianos, la trascendencia se limita. Pero, dada la existencia de las redes sociales, esto viaja. Esto viaja, ¿no? Viaja en tiempo real. Y lo que dice el loco de la taberna puede equivaler a lo que dice el científico de una universidad. Así es, o el político, ¿no? O el secretario de Estado. Y como tú bien apuntas, se difunde con una inmediatez y se viraliza, depende, ¿no? Entonces vemos que en segundos o en minutos una noticia ya está en todo lo alto, ¿no?
Y hablando de posverdades y fake news, te iba a preguntar cuál sería tu recomendación para poderlas identificar, porque son parte ya del discurso también. Eso parte. Me perjudica, es fake news. Es fake news. Bueno, lo que tú comentas, viene un ejemplo que estuvo que fue realidad, esta última acusación a Cristiano Ronaldo, el líder futbolístico, ¿no? El jugador del Juventus. Cuando lo acusan hace unos días, una joven dice, oye, es que me acosó o tuvo un problema ahí que puede ser un delito. Su primera respuesta es una fake news. Y después le sacan que hubo un contrato o un convenio de confidencialidad, pero como tú bien apuntas ahora, cualquier cosa, no, eso es una fake news, ¿no? Entonces es el primer efecto, reflejo de que sucede cuando no nos conviene o cuando nos puede perjudicar viniendo de una noticia real, ¿no? Pues nosotros en los medios estamos todavía un poquito más a la antigua porque tenemos la obligación de validar lo que estamos diciendo, ¿no? Pero y como siempre de las novedades y los avances tecnológicos suelen derivar en armas de muchos filos, ¿no? O por lo menos de dos. Así es, como tú dices, el internet ha servido mucho para hacer sabiduría y también para la ignorancia o lo que tú dices, perjudicar, lo negativo, ¿no? Sí. Tenemos esta moneda de los dos bandos. Y lo negativo, pues, es que a través de esta era digital del internet, pues se cometen muchos delitos. La trata de personas es uno de los grandes delitos que se promueve en las redes sociales. Fíjate qué interesante, este último caso aquí de Divas, se propagaba, se comercializaba desgraciadamente a las mujeres a través de portales, creo que incluso llegó hasta Facebook, ¿no? Entonces la forma de contratar ilegalmente a estas personas era a través de las redes sociales. Y ahí hay que ver también los requisitos que tienen las plataformas, ¿no? Porque decir, bueno, ¿cuál era el propósito o qué estabas anunciando? Que son algunos postulados que tienen no promover el odio, no promover conductas ilícitas, que esos son requisitos sine qua non que tienen pues, Google, Facebook, Twitter, pero desgraciadamente como es tan abrumador el flujo de información, que no están al alcance de incluso ya de las plataformas poderlos controlar. Vemos el caso de Facebook, de Cambridge Analytica, el famoso robo de datos, que sí le vino a dar un giro en donde ya las autoridades dijeron, oye, pues tiene que haber más control incluso con los datos, que los datos pues es el nuevo petróleo de esta era tecnológica y que los ciudadanos, ahora sí que inconscientemente, pues estamos usando o estamos divulgando de nuestros datos en las plataformas tecnológicas que se apropian y después aparecen nuestras fotos en quién sabe qué portal, ¿no? No, sí, nosotros los medios tenemos, ahora ya por obligación de ley, códigos de ética, y tenemos la obligación de tener el libro blanco, que deriva en una autodeterminación, una autorregulación en primer término, y pues también una vigilancia sobre valores o los que uno comparte, etcétera, ¿no? Pero es difícil exigirle a alguien que publique en la red que se someta a un código, a un libro blanco o a un código de ética. Y como tú bien lo apuntas, como en la red hay anonimato, entonces la gente aprovecha ese espacio para decir, pues como no van a saber quién es, pues voy a poner esto en la plataforma, ¿no? O voy a utilizarlo de esta manera indebida o ilegal, ¿no? Entonces, mira, terminamos pensando en ciudadanos digitales, pero no tan obligados políticamente, ¿no? Así es. Entonces, no hay una cohesión política entre ellos. No hay, porque como está... No hay obligación. No hay obligación, como está apenas, estamos inmersos, todos estamos descubriendo todo este panorama de la era tecnológica, pues está naciendo todas estas repercusiones negativas que hoy pues estamos con las fake news y la era de las posverdad. Por eso era la intención del libro de concientizar también al ciudadano digital qué puede hacer, cómo puede usar el uso responsable de estas plataformas y cómo nos está llegando esta avalancha de la era digital. El ciudadano digital de Ulrich Richter es un excelente libro para conocer cómo los ciudadanos modernos hemos sido transformados por las nuevas maneras de transmitir información en la era del Internet. ¿Y qué más tienes aquí en tu libro? Pues mira, hablamos de los temas de libertad de expresión e información, cómo a veces pueden chocar la libertad de información con una fake news, o si están amparados la libertad de información con las fake news o no. Entonces estamos analizando todos estos polos que hay: libertad de expresión, derecho al olvido, la censura, el nuevo derecho de réplica de la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional. ¿Qué puede hacer un ciudadano también
cuando es presa o es víctima de una fake news y cómo accionar incluso con parte de las plataformas que han dado estas políticas para también tratar de inhibir las fake news. Qué bueno que me ahorraste la pregunta, Ulrich, porque iba a decir que aprovechando además de que indagas a profundidad en estos temas, pues además tú eres abogado, eres un hombre de leyes, y veo en los 2 últimos capítulos precisamente acciones contra las fake news y fake news ante la justicia. Ante la justicia. O sea, finalmente alguien no se encuentra inerme, no se encuentra solito cuando se ve atrapado por un problema de ese tipo. Entonces, el último capítulo, ahí se plantea ya el tratamiento que ha tenido en la justicia mexicana el caso de una fake news y los criterios que ha hecho el Poder Judicial de la Federación a través de los tribunales federales, que es muy interesante ver cómo interpretan el Internet y el derecho fundamental de la dignidad humana, ¿no? Entonces es muy interesante esa ponderación para que lo que podamos subrayar es que no en esta era digital se puede afectar la dignidad humana como un derecho fundamental. Y yo creo que esto apenas empieza, ¿no? Apenas empieza. Apenas empieza, entonces hay un camino largo para ver hasta dónde va a llegar. Así es, y la pregunta emerge, ¿se regulará el Internet? Ajá. ¿No se regulará? Pero yo siento, como se escribió en el texto, que sí hay los principios fundamentales de nuestro derecho mexicano, que parecería que estamos atrasados, pero sí hay los parámetros para poder contener una afectación a la dignidad de cualquier persona. Quedan en la mesa numerosas temáticas que quisiera tratar con Ulrich. Es por esto que la próxima semana seguiremos nuestra conversación para adentrarnos en otro tema que seguramente tendrá enormes repercusiones en este nuevo México: la despenalización del consumo de la marihuana. Sí, una vez que le preguntaba yo a un amigo que tenía yo mis dudas a propósito de lo bueno que fuera la despenalización de las drogas, y me dijo, a ver, ponte a pensar en una cosa: ¿quién que quiera consumir no consigue lo que quiera? Claro. Entonces, ¿qué mejor que lo consiga? Pues por las vías legales. Por la vía legal. Claro. Nos vemos la próxima semana.